tardes, bienvenidos a tu podcast Abraza tu empresa. El día de hoy vamos a tocar un tema que no se suele tocar muy frecuentemente, sin embargo, existe. Hoy vamos a hablar de la sombra de tu empresa. Y sin mayor preámbulo, vamos a entrar al tema. Bien, la sombra. Como Jung la determina, la sombra es todo eso que forma parte de nosotros, pero que a veces no mostramos o que no es tan fácil que aceptemos, o que incluso a veces queremos ocultar o bien eliminar definitivamente de nosotros. Sin embargo, forma parte de nuestra personalidad, de toda nuestra esencia como seres humanos, y no es posible eliminarla. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es integrarla, porque en algunos casos nos puede apoyar para que nosotros sigamos en el recorrido de la vida. En una empresa también hay unas partes que no son tan conocidas, que son no turbias, pero que no salen a la luz muy frecuentemente. Vamos a hablar de algunos aspectos o algunos temas que pueden estar detrás de algunos síntomas que puede llegar a presentar una empresa, y algunas otras que a lo mejor ni siquiera sabías que existían. Vamos a hablar de los errores que comúnmente solemos tener como empresarios. Uno de los principales errores a veces es cuando tenemos un producto o un servicio ya en el mercado circulando y de pronto ya no es tan productivo, tan funcional. Solemos sacarlo simplemente del mercado sin que se haga ningún cierre. Es decir, el ciclo se queda abierto. Eso nos puede estar llevando a pérdidas, a errores que van a estar impactando de alguna manera en la productividad de tu empresa. Puede ser que tu gente empiece a tener errores de producción, pequeños errores que a veces a la empresa le cuestan dinero. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en estos casos? Lo mejor que se puede hacer es ya sea reemplazarlo con algún otro y darle su debido lugar. Recuerden que en algún momento platicamos sobre la historia de la empresa. Ahí sería importante tener como una cadena de tiempo donde se vaya describiendo qué tipo de productos o servicios tuvimos en el mercado durante algún tiempo y que posteriormente por alguna razón salieron. Ahí es bueno mencionarlo. Siempre tiene que haber esa mención, siempre tiene que tener un lugar, porque gracias a que ese producto o servicio existió, puede ser que ya esté otro funcionando. Otro asunto que puede estar nublando nuestra productividad en la empresa son las pérdidas. Y voy a hablar de las pérdidas desde un sentido personal, pero que puede estar impactando también a tu negocio. Una pérdida puede deberse incluso a una pérdida económica, un duelo por una relación terminada, algo que perdiste y que no has cerrado bien ese ciclo. También tu empresa lo va a ver reflejado. Incluso en tu empresa, y lo más común es que se registren pérdidas económicas, ya sea en algunos activos, principalmente cuando hay algo que no se está reconociendo. Te voy a poner un ejemplo más claro. La empresa tiene el rostro de mamá y tiene mucha energía que tiene que ver con la parte materna, con la energía femenina. Y cuando hay pérdidas en la empresa, eso quiere decir que no está llegándole directamente cierta energía masculina. Y no precisamente estoy hablando de liderazgo. Estoy hablando de que fuera, en la vida personal, puede haber alguien que no está siendo reconocido, y la empresa, como es un sistema, lo está reflejando con este síntoma de pérdida económica o de algún bien en la empresa. Otra cosa que puede estar incluso deteniendo la productividad son los prejuicios. Los prejuicios que puede tener el empresario hacia sus colaboradores. Si bien es cierto que hay grandes organizaciones que esta parte la dejan en manos de un departamento llamado Recursos Humanos, hay muchas microempresas que directamente el emprendedor o el empresario se da a la tarea de ver o de entrevistar a las personas que van a estar colaborando con él. Sin embargo, cuando se tiene prejuicios y los proyectas a través de tus colaboradores, esto también puede afectar su productividad en la empresa o en tu emprendimiento. Todo esfuerzo que tú puedas hacer en tu empresa por reconocimiento, eso siempre te va a generar un buen resultado. Voy a hablar ahora de deudas energéticas o deudas emocionales
que puedes estar pagando a través de tu empresa. Obviamente, para poder tocar esto, se empieza por toda la parte de presidencia. Recuerden que la empresa es una proyección, es un sistema que bien nace de un sueño, de un proyecto de una persona o de varias personas en común. Bien, deudas emocionales o deudas energéticas. ¿Estas cómo se pueden estar generando? Cuando la expectativa de alguna persona no es cubierta, se empieza a generar una deuda energética. También hay otros tipos de deuda que vienen por proyecto sentido. ¿Recuerdas el podcast anterior que hablaba de proyecto sentido? Bien, puede ser que en el árbol haya habido algún miembro del clan que se enriqueció de manera ilícita. Puede ser que alguna persona o que ya sea tu empresario o alguno de tus socios estén representando a este miembro del clan y ahora nivele, es decir, que haga lo contrario, que no pueda enriquecerse debido a que trae ese proyecto sentido. Otra también puede ser cuando por alguna razón perdieron todos sus bienes materiales y empieza a reflejar esa misma lealtad. Puede ser empresario que de ahí o tú o alguno de tus socios también estén manifestando este tipo de proyecto sentido y esté afectando a la empresa, ya que ustedes son las cabecillas o bien la cabeza de ese sistema u organización. Otra deuda energética se llega a hacer cuando la energía femenina y la energía masculina que hacen que todo lo de la empresa funcione no está nivelada. Es decir, que haya una energía masculina más cargada y una energía femenina más baja. Eso también va a desequilibrar sobre todo las finanzas en la empresa. Cuando hay una energía, cuando es al revés, cuando hay una energía femenina más alta que la masculina, puede ser que sí sea productiva la empresa, sin embargo, que se tenga toda una desorganización en tu sistema empresarial y esto es un síntoma de que está ocurriendo eso. Otro punto importante que ocurre muchísimo en las empresas familiares es que, por ejemplo, el papá es el dueño de la empresa. Llega el momento en el que él se quiere retirar y hereda a sus hijos la empresa. Y alguno de sus hijos, ya sea una sola persona o todos sus hijos, es mujer. Y la mujer mete a la pareja a trabajar en la empresa. Eso termina totalmente con el matrimonio. O se es trabajador o se es pareja. Esto no sucede en el caso contrario. Por ejemplo, que el hijo herede parte de la empresa y que meta a trabajar a la mujer. ¿Por qué no sucede de la misma manera? Porque la energía femenina es más sutil, la energía masculina es más de proveer. Entonces, cuando la mujer le está abriendo la puerta para que pueda proveer, pero en ese territorio únicamente, la energía masculina se va a disolver totalmente. ¿Qué ocurre o cuál es lo que hay detrás de traiciones cuando se da en el ambiente laboral? Y voy a hablar de traición de socio a socio. Esto puede ser un tema también de proyecto sentido, que alguno no tenga la capacidad de poner límites y que al momento de ejecutar o llevar a cabo ya todo un desarrollo empresarial, una parte sea la que traicione. Sin embargo, la otra parte tiene que justificar o bien equilibrar esa traición. ¿Qué pasa cuando la traición es de algún subordinado ante el jefe o ante el comité de presidencia de la empresa? Bien, ahí hay un claro ejemplo de falta de liderazgo, falta de energía masculina. Esto se llega a dar principalmente cuando en la energía masculina no está siendo respetada. Puede ser que ya sean hombres o sean mujeres, pero que hayan tenido conflictos en casa con la parte paterna y lleguen a reflejarlo a la empresa cuando lleguen a puestos de liderazgo. Bien, ¿qué pasa cuando no se concretan las ventas por factores externos a tu control? Realmente todo está en tu control. Todo lo que ocurre en tu empresa, en tu entorno, es parte de tu energía. A lo mejor no está en tu control, pero sí es algo que tú atrajiste. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón oculta de eso? Puede ser resultado de una deuda energética. Recuerdo que uno de los primeros podcasts que grabé o una entrevista que grabé, hablábamos precisamente de deudas energéticas. Por ejemplo, a lo mejor cuando tú eras estudiante le quedaste a deber a la señora de las copias 10 pesos. Esos 10 pesos te van a estar faltando casi siempre o multiplicados
para alcanzar algún objetivo. Obviamente, y no todo ese resultado es del dueño de la empresa. También, obviamente, como es un sistema, interviene la energía del vendedor y todo lo que hay detrás. Puede ser simplemente control mental. En un podcast consecutivo voy a hablar de 7 leyes que te van a ayudar a empoderar tu empresa y obviamente a tu gente. ¿Qué pasa cuando no hay flujo de caja y sí hay muchos negocios cerrados? Es decir, si hay venta, pero en la empresa tú no ves el dinero. Digamos que sí concretas, pero el dinero se te va muy rápido. No lo puedes ver, no es tan tangible. Bien, desde la parte personal ese sería un tema con papá. Papá es la prosperidad y mamá es la abundancia. La abundancia es que haya mucho siempre y prosperidad es que ese dinero te rinda. Bien, ahora aterrizándolo en la empresa, intervienen varias áreas. Incluso la administrativa es una de las áreas principales, si no es que la principal de la empresa, porque es como la que lleva todo el orden, es como la cabeza de la organización. Entonces, si lo vemos desde esa área, ¿qué está pasando en tu área administrativa? ¿Realmente se están utilizando los recursos para lo que es? Puedes checarlo desde ahí. Vamos a ver a la empresa como si fuera una persona. La cabeza es el área administrativa, porque es la que piensa, la que ejecuta, la que ordena, la que administra. El área de recursos humanos sería, para mí, sería como el corazón de la empresa, porque es la que siente. Sin embargo, también necesita de toda esa empresa para nutrirse, que sería como la sangre. Y cada uno de los departamentos serían un órgano. Todos los órganos en un cuerpo son fundamentales. Si nos vamos por área, ¿qué está fallando en cada área? Es como, ¿de qué te estás enfermando? Sí, a lo mejor puede ser que tenga un dolor de cabeza la empresa, a lo mejor puede ser que tenga dolor de garganta y no pueda hablar, a lo mejor puede ser algo relacionado con las manos como un entumecimiento o adormecimiento, incluso del estómago, problemas gastrointestinales. Esto principalmente es del área de procesos, ya que es donde se procesa todo lo que la empresa hace. Se dice el paso a paso de cómo se van a hacer las cosas. Cada vez que hay un síntoma en una empresa, también va a corresponder a un área. No todo, no el 100% es responsabilidad, no culpa del empresario. Si bien es cierto que tiene una organización, sin embargo, esta organización, este sistema, también colabora con muchas otras áreas. Cada área es importante y vital para el funcionamiento. Estoy hablando de una empresa pequeña o mediana. ¿Qué pasa con las empresas más grandes? Obviamente ahí la energía es muchísimo más fuerte y desde ahí las principales áreas serían la administrativa y recursos humanos, porque desde un inicio es el área que te está invitando a entrar. Es como, ok, me voy a comer esto. ¿De acuerdo? Después, ¿qué pasa? El cerebro manda la orden de masticar la comida, pasa al estómago y se hace todo el proceso que conlleva a la comida. Los alimentos se van, las enzimas se desglosan y se van a ciertos órganos y se desecha lo que no funciona. ¿Ok? Entonces, cada vez que una persona es contratada en una empresa, voy a hablar de empresas grandes, transnacionales, una de las partes más importantes que está ahí presente es recursos humanos. Por eso es súper importante que la gente que tú traigas, colaborador de recursos humanos, si tú eres el encargado de reclutar este tipo de personas, o esa es tu labor, que contrates gente que esté de acuerdo y que vaya alineado hacia tu misión, visión y tus valores. Ya de ahí, pues ya empieza todo el proceso de onboarding y demás, ¿no? Pero sí es súper importante que sí esté alineado con la energía de la empresa para que sea funcional. Si no, va a ser como si te comieras un cheto, no te va a servir de nada. Bien, el área de marketing y de innovación. Estas serían herramientas, a fin de cuentas, que vas a utilizar como las manos. Las manos es todo lo que tú puedas traer hacia la empresa. Aquí podría caber el área de ventas. Entonces, cada uno de los dedos podría ser el área de marketing, sus estrategias, todo el marketing. Obviamente, ¿qué pasa cuando no tienes manos? Te es muchísimo más difícil tomar las cosas. La empresa va a tomar del exterior a través del área de ventas. Por lo tanto, el ser humano trae
hacia sí o toma para sí las cosas a través de las manos físicamente, ¿de acuerdo? Energéticamente lo puede atraer de muchas maneras, sin embargo, sería o tendría que ver con todo el funcionamiento de manos, brazos para atraer algo a la empresa, en concreto, ventas. Básicamente la sombra de la empresa es todo eso que hay detrás de lo que la gente ve y no únicamente tus clientes potenciales que pueden comprar tu producto o adquirir tus servicios. Básicamente la sombra es todo aquello que a veces no le tomas la debida importancia, pero que está ahí y si no lo vas tomando en cuenta puede ser que vaya creciendo hasta que incluso la empresa pueda quedar inválida.